Otra vez he perdido la apuesta de lavar la loza. El ritual que tenemos que bueno, la gente no sabe, pero es un ritual que tenemos de hace tiempo de jugar un juego de a dos, ¿cierto? Un juego de mesa. Sí. Y siempre apostamos alguna cosa y esta vez me tocó perder como siempre, porque este juego, casi digo el nombre, es el que me va súper mal a mí, no sé por qué motivo me va muy mal. Yo creo que tiene que ver porque sí. Tiene que ver con los tejidos. Por la temática del juego. Eso, tiene que ver, va en el ADN. Es que no le pones corazón. Creo que tú tienes más experiencia sobre todo ahora que estás trabajando con la máquina de coser, creo que tienes una pequeña ventaja. Sí, he agarrado práctica. Sí, porque no he podido vencer la inercia de la derrota. Sí, pero es práctica. Es cosa que quieras abrir tu corazón a ese juego. Claro, no he podido. Y eso que me va bien, nosotros tenemos un secreto que no hemos revelado hasta el minuto, es que tenemos afición por los juegos de mesa. Tenemos una pequeña colección, bien pequeña, sí, no muy grande, de juegos de mesa, sí, que intentamos hacerla crecer, pero muy poco, y con juegos que nos interesan o nos gustan mucho. Sí. De hecho, cambiamos juegos, es decir, si compramos o conseguimos uno, lo probamos, si nos gusta. Bueno, hace tiempo no lo hacemos, pero en general eso nos pasa. Si no nos gusta, bueno, lo vendemos, lo cambiamos y nos vamos quedando con lo que más nos gusta. Y a veces es por temporada, porque a veces lo jugamos, nos gusta, lo jugamos, pero después lo jugamos tanto que ya queremos cambiarlo. Y bueno, también hay que decir que esa afición partió antes de pandemia, o sea, cuando teníamos vida social, cuando todos teníamos vida social. Sí. Actualmente ya... Hace muchos años. Eso ya, ¿cuántos? Ya a son esta siglos altura, ya. Sí, ya no recuerdo cuánto fue la última vez que vi una persona. Como el meme creo que el meme se basa en algo real, que es el meme de la foto de la persona antes y después de pandemia, que hay un cambio súper brusco en cuanto a envejecimiento, y creo que claro, es obvio, si estás encerrado muchas veces con presiones, muchas veces con depresión, con estrés, todo demás, sí, pero si hay gente que cambia mucho bueno, yo creo que todos, pero hay personas que es evidente, ¿no? Como que pasan a veces por enfermedades muy fuertes, y hay un envejecimiento muy notorio, digamos. El tema de la enfermedad puede tener su respuesta, pero por ejemplo, algo que es externo, que si estás bien, digamos, no debería tener diferencia. Por ejemplo, los presos. En el caso de los presos, creo que hay también fotografías respecto a eso, que cómo era antes y justo y a los meses después. Sí, y claro, ahí te das cuenta que es un tema psicológico. Es que el estrés aumenta mucho el envejecimiento, o sea, biológicamente, digamos. Y en el fondo la pandemia es como estar en la cárcel, así que... ¿Tú te acordaste de eso? Parecido. Que te vamos a quedar como los presos. Claro, entonces, bueno... ¿A qué iba eso? Los juegos de mesa. Juegos de mesa eran antes de la pandemia. Teníamos una vida social normal, como todo el mundo. Sí. Y tenemos juegos para, no sé... disfrutar un fin de semana con los amigos y qué sé yo, y jugar un juego de vez en cuando, reírnos un rato, pero claro, como con esto la pandemia eso terminó, nos quedan los juegos que son para dos personas, y entre esos el juego que estamos mencionando, del cual yo soy pésimo, que se llama Patchwork. Bueno, el nombre lo dice todo. ¿De qué trata la temática del juego? Se trata de armar patchwork, finalmente. Sí, que en el fondo es como, pero a ver, se puede ver como telas, porque son pedacitos de tela, pero incluso lo podrías ver como un Tetris, porque al final son telas que tienen distintas formas. Claro. Entonces uno tiene que llenar una cuadrícula, un cuadrado, ir encajando las telas, y el que llena básicamente el cuadrado primero es el que gana. Eso. Con las telitas encajadas. Y cada telita tiene su precio, y ahí uno se paga en botones. Es muy temático. Y tiene sentido, los botones son caros algunos. Sí. Y tiene, ahí si completas el Tetris, no sé, pues en una matriz de números, no sé. No claro, tienes botones extra. Tienes botones extra. Es bien entretenido. Claro. Pero para mí no es tan entretenido porque pierdo. Preferirías que fueran como bloques de color y no telas. Claro, no, pero igual, o sea, claro, bien dices tú que es la mezcla entre el Tetris y el patchwork, entonces eso lo hace divertido. Donde vas avanzando, como como una especie de, como lo hacen en el Ludo, ¿cierto? O en el Pachi, también en algunos países lo conocen como el Pachis. Vas avanzando hacia un punto que es la meta final, digamos, y vas avanzando en esta recolección de patchwork y armar tu propio tela final, digamos, la unión de tus
trocitos de patchwork. Sí. Y el que llega primero a la meta y contando todos los puntos, etcétera, es el que gana. Entonces es bien entretenido, pero sí. Lo digo con dolor. Es súper entretenido. Me encanta. No, pero es el único juego que a mí me va mejor. No, te va bien en los otros. No, te va bien también en los otros. Bueno, a veces es suerte de principiante, pero... Sí, es sido aleatorio. Yo creo que... Sí. Creo que quizás, claro... Y es raro, ¿eh? Porque tú, por ejemplo, tienes como un don para hacer Tetris. No, todo es como para salir derrotado. Tienes un don para perder en el password. O sea, nunca había visto tanta... Claro, nunca había visto algo poca habilidad. Como bueno, dentro de un núcleo muy cercano, para que no te empiecen después a llamar, a contratar. Pioneta. Claro, eres como el pioneta regalón. Claro. No, pero porque siempre cuando hay que guardar típico cosas en el auto o hay que organizar, es como todo el mundo ya es como descansa en el Pablo, porque es como el Pablo va a hacer que estas cosas quepan en este espacio. Entonces, varias veces he colaborado en traslado de amigos, por ayudar. Sí, por ayudar, sí. Y claro, he sido una pieza fundamental. O en vacaciones, cuando a veces salíamos con otras personas en auto y todo eso, tú eras siempre el que llevaba la batuta, sí, naturalmente. De hecho, en tu casa ya estoy asignado ya para eso. Sí, que el Pablo ordene el cooler con cosas para ir de día de campo y comer, no sé, al parque o donde sea, y ya no, que el Pablo no déjenselo al experto. Él va a sobrar espacio. Sí, como un descanso, sí, igual incluso con mis maletas, pues a veces cuando hemos tenido que salir, yo ya como que hay más crítico también. Pero pasa que cuando uno pierde la necesidad de... A ver, cuando hay alguien que está apoyando muy fuerte en algo, uno como que se pone media estúpida. Descansa en eso. Entonces como que descansa. Entonces yo ahora siento que antes era mejor haciendo maletas y ahora soy un desastre, porque sé que tú la vas a volver a reorganizar. Claro, porque en realidad tú eres desastre. O sea, para mí no solo, pero es que es verdad, porque a veces nos reímos, ¿te acuerdas? Que muchas veces cuando hemos viajado y a veces llevas cosas llevas cosas de regalo. Sí. No sé, botella y cosas. Y a la vuelta te llevas la misma maleta, pero no caben todas las cosas y son menos cosas de las que llevas. El único factor de diferencia es que en la vuelta tú no estás para organizar la diferencia, misteriosamente. Claro. Es como que debería estar más desocupado y luego eso, debería sobrar espacio y falta espacio. Entonces como no hay una magia ahí extraña. Y en esa misma línea, el tema de las lanas, es bueno tenerte como apoyo, porque claro, porque muchas personas no saben qué hacer con cómo disminuir el espacio de las lanas. Claro. Y eso de las lanas debiera ser más fácil porque el volumen de la lana como no tiene... Es más modificable. Claro, no tiene caras, digamos, eso. Como algo sólido. No. Es más fácil, pero claro, depende de la cantidad también. Sí, igual que es una bodega completa. Sí, mi stash es moderado. Sí, no, eso es así. Sí. Pero sí, hay que decir que no soy bueno para el password, lo reconozco. No. Sí. El juego, quizás si hago la manualidad puedo ser mejor, pero el password no. Así que sí, tienes que verlo como una bodega. La derrota, claro. Tienes que ver así el tablero ahora como pero hay un factor de azar. Como un maletero de auto. No, es que no solo es el Tetris también, pues es un factor de azar, porque claro, tienes que... hay más condiciones de juego. Sí. Las mecánicas son distintas. Sí, es verdad. No es solo, es solo ordenar, sí. No es solo lo harías rápido. Claro. Sí. Pero bueno, asumo ya públicamente esta vez que perdí, que no es tu juego. Y lo peor es que el único juego de a dos que tenemos, po. Claro, porque todos los otros son como de grupos más grandes. Entonces vamos a tener ¿dónde habrá un juego de a dos? Bueno. Pero bueno, tampoco es que juguemos tan seguido. De repente nos da por jugar y jugamos. Exacto, sí. Y lo que no se hace en el patchwork, o lo que no importa en ese juego, es la combinación de colores, po.
Eso da lo mismo, porque la forma es todo. En la forma es lo que... Entonces da lo mismo la estética del juego, da igual. Da igual. Es un problema menos, cosa que no se da en las lanas. En las lanas existe ese problema y hemos tenido... Serias discusiones. Casi tanto como con el patchwork. Mentira, porque ahí sabemos quién pierde en el patchwork. Claro. No hay nada que discutir. Es objetivo, es un juego objetivo. Eso es lo bueno. Claro. Pero la estética no, claro. Es física, todo es física. Exacto, sí. Pero la estética y la belleza parece que no, pues no hay tanta... no hay tanto, claro. Y claro, un tema importante que hace poco se abrió, claro, a raíz de conversaciones respecto a quejillos que has hecho y todo eso, es el tema del pooling. El pooling se dice, ¿cierto? Pooling, sí. El pooling, yo te comentaba que para mí no lo veía tan... como que te llama la atención. Me llamaba la atención de por qué se enjuiciaba, según yo, negativamente, sin conocer a muchas opiniones, sino que así muy como... Pero también desde lo que tú... Censando el ambiente, digamos, de los tejedores y tejedoras, ¿cierto? Censando ese ambiente, yo sentía de que no era positivo. Eso. Y no encontraba las razones de por qué eso es. Claro. Entonces, ahí parte la conversación de yo te pregunto por qué, si es así esta sensación que tengo, y después si es que es real, digamos, si el pooling es mal visto, claro, ver un poco por qué. Sí, quizás porque a simple vista a mí me parecía que es algo natural, digamos. Sí, quizás como partir a lo mejor explicando de dónde nació cuál fue la raíz de todo esto. Que cuando yo comencé, el pooling, quizás eso es mejor. Claro, eso es mejor. Sí, antes de eso. Ya, cuando hay lanas teñidas a mano, naturalmente la absorción del colorante, de la anilina, o de lo que se esté usando, el pigmento, no es uniforme completamente como las lanas industriales, en que tú tienes una madeja y en toda la madeja está el mismo color. Claro. Al teñir a mano, aunque teñas la maleta, la madeja, estoy todavía pegada en el tema anterior. Tienes el password. Claro. Mira, tú tienes tu password. Ya sí perdí, ya. Superémoslo, perdí. Perdón el déficit atencional. Tú tienes variaciones o semitonos dentro de la misma madeja. De un mismo color, digamos. Claro. Aunque la tiñas de un mismo color, vas a tener variaciones en los tonos. Claro, la técnica de teñido no es perfecta. Exacto, pueden ser variaciones más o menos importantes, pueden ser no tantas. A veces la madeja no está teñida de un color sólido completamente, sino que tiene distintos colores una misma madeja, teñida a mano. Claro. Y el pooling se da cuando uno teje y hay acumulaciones o piscinas, por eso pooling, de color dentro en la trama del tejido. Claro, decir también que creo que también tiene que ver con el teñido. Nosotros, ahora que tenemos algo de experiencia, creo que también hay un punto importante que es la temperatura. Es decir, si la temperatura del teñido no es uniforme, las escamas de la lana puede que no abran suficiente y por lo tanto no penetre la lana, o sea, el tinte necesario y se genere esta variaciones de color, aunque uno lo quiera hacer sólido. Aunque uno quisiera hacerlo sólido. Claro, entonces ahí están como los semisólidos. Bueno, hay veces que es una decisión también del tintorero. Y otras veces que es porque no es imposible por lo que dices tú, pero en el fondo no... Pero esa decisión que generalmente los tintoreros experimentados es una decisión voluntaria hacer ese matizado porque conocen el diagrama en el tejido, ya tienen esa lectura muchos de ellos. Claro. Saben que con ese matizado no generaría pooling. La experiencia del tintorero que tiene experiencia, digamos, ¿cierto? Sí. Pero claro, los que no tenemos experiencia puede que hagamos un matizado y se genere un pooling, digamos. Exacto. O por condiciones que decimos nosotros que no son regulables. Exacto. Es súper difícil porque como es algo hecho a mano. Sí. Bueno. Para simplificar quizás podemos tomar el ejemplo de algo sólido nomás. En donde no se quería hacer ningún tipo de matizado, sino que era... Sí. De hecho nosotros tenemos unas lanas que se fueron teñidos para algo sólido que deberían estar, entre comillas, distribuida uniformemente, o al menos así lo había visto yo con ese suéter, el primero que hice hace mucho tiempo. Eso, que es el ejemplo que tú quieres hacer. Que es el ejemplo que quería dar, claro. Entonces yo tenía estas lanas que yo las compré por el color, pero nunca me fijé que habían semitonos, así como variaciones de color en la misma madeja. Entonces, como buena principiante, claro.
Lo tejí sin pensar en... tu primer tejido ese, tu primer chaleco creo que hiciste. Sí, no pensé en intercalar madejas. No. Era la primera, o sea, lo primero que quería era que me saliera algo parecido a un suéter. Ese era mi objetivo. Claro. Ya que la cuestión que era como que, no sé, no estaba pensando en el color, no era uno de los factores importantes. El factor importante era... No sé si pensaste que iba a ocurrir eso también. Yo creo que no pensaste que iba a ocurrir esto del pooling que tampoco sabías que existió. Claro, eso, no, en ese minuto no. De hecho, en ese minuto mi cabeza estaba en el desafío de leer un patrón en inglés, imagínate. Claro, porque no había nunca leído patrones, entonces estaba como muy concentrada en ese desafío. Claro. Y cuando empecé a tejer, se formaron en el Canezú, porque era un chaleco, un suéter raglan. Sí. De top down, así de arriba hacia abajo. Claro. Entonces, cuando tú tienes diámetro más grande, o en el diámetro al menos del Canezú, se tiende a acumular más color entre los tonos de la madeja, sí, de las vueltas que en el cuerpo. Entonces me generó se me generó pooling en el Canezú, no así en el cuerpo, en donde se veían como rayitas uniformemente distribuidas. Claro, el diámetro entre ambos, lo que varía es el diámetro entre ambos entre ambas partes, digamos. Sí, sí. Entonces, por lo tanto, existe una probabilidad distinta de que se pueda coincidir un color en una fila, con la siguiente, digamos. Sí, y eso iba a generar el pooling. Claro, pero esa vez me acuerdo que, lo vi yo y a mí me gustó. Y claro, y esa es la... y ese es el punto ¿dónde está? Que es el punto que estamos tratando de hacer ahora, que es... Me gustó porque no tenía la concepción de que esto era negativo, sino que lo vi como algo, o sea, me comunicó como esto, algo como amarmolado, ¿te fijas? Porque exacto. En el fondo se dio eso, que las piscinas formaron como un mármol. Exacto. Y eso me pareció bonito, no me pareció que, no lo vi como algo negativo y que se acumuló este tinte en una zona, digamos. Vale decir que los tonos, la madeja era del mismo color, entonces no era como que tuviera pooling blanco con negro. Claro. Eran un naranjo como un naranjo como ladrillo, con un tono un poquito más clarito, claro, por ejemplo, para que se hagan una idea, como que no es así terrible. Pero en ese minuto me pasó lo mismo que a ti. Claro, dije, o sea, igual como que lo vi y dije, chuta, la trama está distinta. Cambió, o sea, los colores cambiaron. Pero después lo vi y dije, no, está bien. Sí, o sea, porque no tienes eso en la cabeza de que es algo negativo, yo creo. Sí, es como, mira, no lo tenía. Es diferente. Lo ves como, mira, es diferente y quizá es lo correcto o es lo que pasaría en cualquier caso, ¿te fijas? Bueno, fuera de que tú no sabías lo de intercambiar madeja y todo eso, no. Además, si lo sabías, tampoco sabías que podía corregir eso. Claro, exacto. O sea, había como desconocimiento. Pero también desconocimiento que eso quizás era negativo. Entonces, después, al tener esta sensación, fue como raro para mí darme cuenta de eso. Y empecé a buscar explicaciones de por qué, o me empecé a preguntar, ¿por qué es malo, digamos? ¿O por qué es mal visto? ¿Por qué...? Y de hecho después te comenté lo de que antiguamente la mamá y la abuela hacían muchos chalecos con trenzas, ¿te acuerdas? Sí. Y eso se dejó de hacer. No sé si por qué condición, si también es un asunto estético que ahora no es bien visto o no, ¿te fijas? Entonces, por ahí hay cosas que quizás en tejido se han abandonado, que por prácticas que no son tan estéticas actuales, no lo sé. Son como preguntas abiertas que empezaron a Claro, yo creo que hay dos cosas ahí, como que está el tema de las tendencias, que tiene que ver con qué elementos de diseño se ocupan más ahora o antes, etcétera. Yo creo que eso me imagino que hay como ráfagas así como de moda. Y lo otro, moda, digamos. Y lo otro creo que es el concepto de algo estéticamente bonito. Entonces, pero a la vez eso estéticamente bonito al parecer no es, bueno, y de hecho no es, y se sabe, cierto, que es bien subjetivo y no es blanco y negro, sino que tiene como matices, porque al final lo que a mí me parecía, o sea, tiene matices en relación a la experiencia de la persona en ese tema, digamos. Porque a mí me parecía algo que me parecía como normal, no me generó ningún ruido en ese momento. Ahora yo lo veo y digo, pucha, quizá hoy si... O sea, de hecho, si hubiese estado tejiendo el Canezú y yo hubiese visto eso, le intercalo madejas desde el principio. Claro. Por ejemplo, para evitarlo. Porque no me gusta, por ejemplo, ahora. Esa es la pregunta. ¿Por qué gusta antes y ahora no? Es súper loco. Porque ¿cómo se puede pensar eso?
Claro, porque algo que antes te parecía normal y ahora de repente te parece feo. Porque hay una presión de alguna forma social que te indica que eso no es bonito. Eso finalmente es. Claro. Tú sucumbes ante esa presión un poco. Sí. Porque si tú defendieras la propuesta de hacerlo así, quizás para ti estaría bien. Aunque para el resto estaría mal todo eso. Esa práctica del pooling sería súper nefasto, digamos. Todos criticarían eso. O muchas criticarían, no sé si todos, pero muchos y muchas criticarían quizás eso. Y es loco cómo sucumbimos ante esas presiones, pues, finalmente. Claro, yo creo que ahí hay dos cosas a lo mejor. El tema de la presión, que yo concuerdo contigo, que hay cosas que incluso se nos imponen, o sea, se nos imponen entre comillas, pero por estar muy expuestos a ello, se nos impone como algo bonito. Como que, por ejemplo, si toda la gente empieza a encontrar muy bonito algo, de repente, algo que a lo mejor a ti no te llamaba la atención, y me ha pasado. No, de repente lo encontraste bonito, porque ya es como que te bombardearon tanto con el marketing, digamos. Yo creo que es como la base a lo mejor del marketing, ¿cierto? No sabemos de marketing, pero nos lo imaginamos. Ya lo empiezas como a encontrar bonito. Creo que hay un tema de sensibilidad y de entrenamiento del ojo también, que ese es otro tema, que no es tan de una presión social, sino que también hay un tema de uno. Por ejemplo, nosotros nos gusta harto la fotografía. Y antes, cuando salíamos a todos los lugares y nos entreteníamos harto, íbamos a hacer trekking, así caminar. El trekking fotográfico. Íbamos a caminar, a hacer una ruta de trekking, pero como llevábamos cámara de fotos, íbamos sacando fotos por todo el camino. Sí, nos demorábamos un montón, así unas rutas que eran de 4 horas eran como 10. Porque perseguíamos incluso así como todas las fotos bonitas que pudiéramos tener. Y al principio, cuando yo no estaba muy vinculada a eso, veía fotos y veía como rápidamente fotos bonitas. Eso era algo que nos pasó. Y después con el training, digamos, el entrenamiento y la práctica. Y por ejemplo, tú que sabías harto de diseño, encuadre, o sea, como que tenías de fotos, por formación fotografía, tengo más formación en foto también, sí. Pero claro, me contabas y me decías así como, no, por ejemplo, estos encuadres, no sé qué, y empecé a entender un poco más la composición de las fotografías. Y empecé a afinar el ojo. Claro. Y ahora ya no encuentro cualquier foto bonita, no porque sea como tengan los colores bonitos los voy a encontrar buena, o incluso la propuesta. A veces te acuerdas que te he dicho así como, este es como el típico fotógrafo que saca como fotos así de muy estándar, que claro, se ven bonitas para cualquier otra persona, pero uno ya sabe que son como encuadres muy comunes. Eso, son fotos bonitas, pero están como que lo hicieron con una fórmula. Claro. Entonces cuando ya logras ver la fórmula, ya deja de ser bonita para el ojo que está entrenado, como dices tú, que es como ver los andamios ya de la casa, digamos. Ya no ves la casa, sino que ves los andamios. Debe pasarle a los arquitectos. Por eso lo cito, claro, porque cuando tienes que afinar el ojo, creo que en todas las profesiones o todos los oficios pasa eso, que tienes que afinar el ojo, y ya afinando el ojo puedes ver mucho más profundamente en la materia de lo que está compuesto eso. Exacto, Y claro, te pasó a ti en la foto, y yo no lo había visto hasta que es curioso, porque tú me hiciste ver eso, de que, o sea, a mí yo no me lo había cuestionado, a mí me pasaba igual que tú, no me llamaba la atención ciertas fotos, pero jamás me había detenido porque ese fotógrafo o ese chico, no sé, en Instagram veíamos muchos Instagrams que seguíamos de fotos y tú me decías, mira, me gusta, pero no sé, y ahí me empezaste a explicar por qué no te gustaba. Yo te decía, tampoco me gusta, pero no había elaborado una respuesta de por qué, y creo que tienes mucha razón al respecto de eso, que utilizan esta fórmula en el fondo. Sí, pues, y yo creo que la fotografía igual tiene que ver con o el arte en general. Tiene que ver con una propuesta, con una sensibilidad. Entonces, cuando ya ocupas una fórmula que es, entre comillas, estéticamente es probada y bonita, o por ejemplo, es vacío, finalmente es vacío. Entonces, y uno lo nota. Y la comunicación que te da esta obra, que es la foto, te entrega el vacío. O sea, no te entrega nada en el fondo, te entrega algo que es vacío. Entonces la respuesta es decir, sí, es bonito, me gustaron, no sé, los colores, o sí, bonito, sí, está bonito, como que cumple. Eso. ¿Te fijas? Pero no te comunica, no hay un mensaje. Exactamente. En cambio, otros fotógrafos hacen fotos y te comunican cosas. Eso, sí. Y muchas veces, incluso no utilizando los medios de lenguaje visual, digamos, de la fotografía.
para comunicarte este mensaje que tiene la foto, por ejemplo. Exacto, sí. Entonces, súper interesante desde ese punto de vista. Y eso es con práctica, porque incluso, por ejemplo, bueno, yo no lo he desarrollado tanto tampoco, para que no vayan a ver fotos mías. A decir, a ver, esta que se cree. No, nosotros hablamos siempre nosotros hablamos desde el gusto, por apreciar y por desarrollar esa actividad, pero nunca dictando como cátedra. Expertos, porque no somos expertos en nada de eso. Nos situamos desde esa área, pero y somos bien críticos también de nosotros mismos. Entonces, justo eso iba a mencionar, que por ejemplo, si bien no tengo mucha experiencia en fotografía ni nada, y es como algo muy de afición, de hecho que lo he dejado hace rato que no salimos. También por las condiciones que estamos. Claro, sí vi una evolución importante en la propuesta de fotos, siendo que, por ejemplo, no sé, si al principio el 100% de las fotos quizá era, bueno, no siempre, por decirte un porcentaje alto, muy estándar, digamos, ¿cachai? Así como sin una propuesta muy profunda ni interesante, y tomando muchas fotos al principio. Ya después uno era mucho más, sabía qué fotos podían quedar bonitas, había o que podía valer la pena, porque de repente al principio yo sacaba y después las miraba y decía, no me gusta, eran como muy estándar, como que no había una propuesta, claro. Al inicio de fotografía pasa eso, que vas a sacar algo y le sacas, no sé, 20 fotos, y luego tú ves lo mismo, ya cuando tienes más experiencia, ves algo y sabes que esa foto no va a ser bonita. Y no la sacas. Y sigues caminando, no sé, porque lo sabes. Pues ya te das cuenta ya que no, mira. Y que no querís gastar tiempo tampoco. Por como a mí me pasa, que de repente digo, sí es bonito, pero la voy a ver después y no me va a haber comunicado nada, no vale la pena. Y no la saco nomás. Además, como que no tengo esa ansiedad por sacar fotos así. Además hay un tema también que va con respecto a los conocimientos de la práctica, más que del conocimiento teórico de lo que sería la fotografía, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, cuando a veces nosotros vemos luces bonitas, ¿cierto? Claro. Pasa muchas veces. Entonces, tú dices, esta foto sería espectacular si pudiera reflejar esta luz que está en este minuto, con los árboles, o no sé, este paisaje, ¿cierto? Y luego te das cuenta, pero esta foto yo la he intentado hacer muchas veces. Exacto, no lo voy a hacer. Y no me ha resultado, pero por un tema, creo yo, de revelado. Y ahí existen programas de revelado que te permiten regular el tema de hacer la foto que tú quieres, que tú ves, que tú viste, digamos. Pero te requiere conocimientos del revelado de la foto. Exacto, en este caso. Revelado digital o análogo, no sé, depende. Análogo ya está un poco obsoleto, pero está digital volviendo de nuevo, la fotografía análoga, Pero eso pasa, entonces te restas a esas cosas, pero también a través de un conocimiento empírico, es decir, tú has practicado y has sabido en esta práctica cosas. Claro, sí, pues, exacto. Eso va, como que uno va mejorando la sensibilidad, y siento que lo de las lanas pasó un poco eso. Para volver de nuevo al tema de las lanas, pasa eso en realidad. Como que hay un tema, como decías tú, a lo mejor de presión, de que en el fondo que la gente, por ejemplo, toda la gente castiga el pooling, ya como que te da susto juntar siquiera 2 líneas, ¿cachai? Porque van a decirte, hoy tejes mal. ¿Te acuerdas que yo en toda esta conversación sobre el pooling, después ya empecé a conversar abiertamente contigo? Entonces, preguntándome también, ¿cuál sería el límite? Entonces, ¿qué sería pooling? O sea, si junto 2 corridas con el color, ¿y qué sería pooling? ¿No sería pooling? Claro. ¿Qué tan grande tiene que ser la piscina? ¿Tiene que ser una piscina olímpica? o la tina de baño también puede servir como piscina. Pero eso un poco, te empecé a plantear los límites. Claro, y como en la estética no hay nada tan definido, claro. Yo creo que lo que opera y lo que uno debería primar en general es la estética de uno, lo que a uno obviamente le parezca bien, pues, lógico. Si, por ejemplo, tú estás lleno de pooling, por ejemplo, tú como si fuera pero si tu suéter te quedó con mucho pooling, pero a ti te encanta, igual es válido. Ahora, no quiere decir que otra persona lo pueda encontrar feo, obvio. Siempre puede pasar. Pero si a ti porque un suéter sólido sin pooling también puede ser considerado feo por una persona también, ¿cachai? Pero el tema de la belleza no va por ahí, digamos. Eso. Por eso que me hacía ruido lo del pooling. Sí, y por eso, en el fondo, ahí está la pregunta, como, ¿puede ser juzgado algo así? Claro. O porque puede ser juzgado a lo mejor un tejido que está mal hecho, pero la estética puede ser juzgada como para decir, ella teje mal, por ejemplo, porque eligió mal los colores, o porque tejió con pooling. Súper clave respecto al paso siguiente que después te dije. Entonces después fui más allá y dije, entonces alguien que teje con el punto mal, digamos, con un punto que no es el correcto, ¿cierto? Sí. ¿Dónde está el juicio de eso? Entonces está tejiendo mal. ¿Y qué pasa si ella quiso hacerlo así?
Claro, hay una razón de diseño. Hay una razón de diseño detrás que yo no estoy entendiendo. Claro. Por ponerme un poco en el abogado del diablo, ¿te fijas? Sí, pero creo que es válido para poder abrir la conversación y abrir los temas, ¿te fijas? Sí, porque si te quedas como en una tribuna de esto es así y esto es absoluto y porque yo tengo la razón y el resto no tiene razón, te quedas sin diálogo en el fondo. Es como decir bien, como la respuesta sería bien, súper bien, pero es tu opinión. Ahora quiero escuchar a otra persona. Sí. Es como eso. Yo creo que tiene que ver con la formación, no la formación, sino que tener criterio. Claro. Que como que pasa también en ciencia igual que ocupamos harto esa palabra, tener como un criterio científico. Sí. Siento que las personas que a veces son muy dogmáticas en esos términos tienden a que le gustan. Bueno, a mí me gusta la regla, pero en eso no. Claro, en eso no soy reglas, tan... pero no eres dogmática. No soy, claro. Entonces hay gente que le acomoda la regla. Como que no piensa, no hace a lo mejor mucha reflexión en relación a eso. Si lo que le dijeron que el bullying es malo, entonces va así como con la antorcha así, bullying. Claro, como a castigar el bullying. Y sin pensar todo el resto. Mencionaste un concepto que creo que es importante, que mencionaste la regla y el dogma. Y creo que está bien, la regla, ¿por qué es importante? Porque la regla tiene una profundidad de ser. Y el dogma es un dogma, es decir, es casi como, es un acto de fe, finalmente. Si el dogma proviene de ahí el término, digamos. Entonces, claro, el que va con el absoluto, claro, con el absoluto está instaurando un dogma, ¿te fijas? Claro. Y ante eso no puedes dialogar, o sea, si tú perteneces o no perteneces, es blanco o negro. Claro. Y él además te va a etiquetar, que tú eres negro y yo soy el blanco, tú eres el blanco y yo soy el negro, da lo mismo. Exacto. Pero es así, o sea, tú eres de un bando y yo soy del otro, finalmente. Exacto, sí. Y por eso creo que la reflexión va como en lo que habíamos dicho, tener criterio. Creo que eso es importante, independiente, pensar un poco más allá, como no enjuiciar solo porque te dijeron que, sino que pensar por qué en realidad pienso que esto es feo. ¿Es por mí? ¿Es porque, o en realidad está influenciado por otro? ¿Tiene sentido que lo encuentre feo? ¿Tengo una razón de ser o lo encuentro feo porque normalmente hay gente que lo encuentra feo, este tipo de cosas? Claro. No solamente el tema del bullying. ¿Cuál es la explicación de por qué estoy yo diciéndolo? Porque claro, puede que salga naturalmente decirlo, no me gusta. Claro. Y muchas veces eso pasa con el gusto, ¿eh? El gusto, entre comillas, como algo que te agrada. Que pasa, por ejemplo, con el cine. El cine pasa lo mismo. Esa película no me gusta. Y se queda, como el cine es un arte popular, está dentro del pop art, en el fondo, porque es muy nuevo, digamos, como cine, como arte, no como las artes clásicas. Es popular, por lo tanto todo el mundo tiene como se siente con la tribuna de evaluarlo sin tener conocimiento, ¿te fijas? Como profundos del arte. Entonces, una película, no me gustó, mala. ¿Te fijas? Y eso es súper vacío, como juicio, digamos, a una obra. El que te dicen que es mala no te está diciendo nada, en el fondo. Y lo mismo ocurre acá, creo yo. Es lo mismo. Cuando tú te abanderas desde esa simpleza de feo, sin preguntarte o preguntarle por qué está diciéndolo, es súper importante eso. Sí. Y de hecho fue como un poco el ejercicio que me hiciste hacer, porque cuando yo todo partió por esto, por un suéter mío. Entonces te dije, oye, tú estabas avergonzado. Estaba avergonzada, como que ojalá podía como esconderlo, pero lo tengo en Instagram, así que vayan a hacerme. Afortunadamente es el primero. Entonces, vayan a trolearme. No, es que es el primero, entonces queda tu evolución. Entonces dicen, no, partió súper mal. Uy, si vieras cómo te dije antes, hijo. Así como... no teníamos conexión a internet. Claro. El conocimiento de internet. Yo nunca ese don. me interesaba, claro. Ese don no estaba desarrollado. Llegado, la banda ancha, el don de la banda ancha no había llegado. Entonces como que tú me lo cuestionaras, me hizo ver de que yo tampoco me lo había cuestionado y que independiente de que sigo pensando de que lo hubiese desarmado, pero ahora siento que como maduré un poco más eso, en el sentido de que yo digo, en realidad no me gusta porque no me gusta lo irregular, porque tengo... Y eso tiene un valor, Tiene un valor, o sea, y no te gusta... Para que no piensen que es una oda al bullying, no. Eso. De hecho no me gusta y lo evitaría, pero ya sé por qué no me gusta. Y tiene que ver con que en ese patrón, no patrón, sino que en ese resultado que es este chaleco, tú no esperabas eso. Claro, no fue una decisión. Exacto, eso es súper importante. Tú no esperabas, te gustó, pero no lo esperabas. Claro. Ahora, si tú hubieses sabido que hubiera quedado de otra forma, por ejemplo, el video intercalado, quizás lo hubiese hecho así. Exacto. Entonces, ahí está la explicación. Entonces, es una regla, ¿te fijas? No es un dogma. Claro, exacto. Porque tú te tenías planificado algo. Sí. Y por ejemplo, claro, sí, es verdad. Sí, en base a eso hiciste el juicio, digamos, final. Sí.
Y en esa misma regla yo me pongo también mis límites. Por ejemplo, decir, si hay un pequeño pooling a mí no me molesta. Claro. Pero si hay como una diferencia como muy fuerte entre las partes, ahí a lo mejor sí lo haría de nuevo. Sí. Porque es lo que me acomoda, pero quizás otra persona ve y dice, no, si no está perfectamente distribuido el color, yo no me gusta, y también es válido porque es su criterio estético. Claro. Ahora, si vamos un poco más allá, y voy a poner el diablo de nuevo, o sea, a ver. Ya no es pooling, es peeling. No, ya, esta conversación tiene que cerrarse. Ya no estamos hablando en serio, no estás tomando en serio. Tiene que cerrarse esta conversación, yo creo. Sí, además, ya ha pasado bastante tiempo. Sí. Hemos extendido el horario. Estamos tras noche ya. Estamos tras noche. Sí, no. Mañana hay que levantarse temprano. Los auspiciadores nos van a, nos van a retar. Porque... claro, nos van a mandar nada de las cosas ricas que nos tienen preparados para la semana. Así que... Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves. Recuerden que tengo mi Instagram. Recuerden que es el patrón de Turing. Y que eso era lo que quería decir, pero se me olvidó. Estamos en el podcast del patrón de Turing. Sí. Siempre nos pasa. La próxima vez vamos a decir, escúchenlo al revés. Escuchen el final primero y después... Sí, porque siempre hay algo más importante que tienen que saber al final. Siempre está lo importante. Eso, bueno, redes sociales, Brillo Tejedora. Los sábados recuerden que ponemos un resumen de la semana por si quieren comentar. Por YouTube también recibimos comentarios, los leemos todos y los respondemos Spotify, todos. Google, y en todas las plataformas. Google Maps, y así, vamos tan evolucionados. Claro. También puede ser. Inventando plataformas. Ponen Viña del Mar si están en Lixi, tú que estás en México, que yo te quería saludar. Sí, verdad. Estás en México, bueno, nada que ver lo que iba a decir, pero en Google Maps pones Viña del Mar y ahí se enteran dónde estamos. Claro, y es decir, le va a mandar la dirección. Ya, chao. Sí, estoy disparando ya. Así que chao. Nos vemos. Chao.